Eureka, un podcast de hallazgos emprendedores. ¿Por qué tantos pequeños negocios se estancan o quiebran? ¿Por qué nos la pasamos trabajando para terminar, con suerte, ganando lo mismo que cuando estábamos empleados? ¿Por qué los pequeños negocios terminan por consumir casi toda la energía de sus fundadores? En este episodio te cuento las respuestas que encontré a estas preguntas y cómo eso cambió mi modo de ver los negocios. Mi nombre es Nico Zambón y te invito a abrir los ojos. Porque a otros les sucedió antes que a nosotros y porque podemos aprender de ellos. Subí el volumen, abrí la cabeza y acompáñame. Vamos a iluminar de hallazgos el camino emprendedor. Conocí a Sara después de que llevara 3 años adelante de su propio negocio. Han sido los 3 años más largos de toda mi vida, me dijo. El negocio de Sara se llamaba Todo sobre Pasteles. Sara amaba su trabajo por encima de todo y este era el más importante que había realizado en su vida. El negocio iba bien, cada vez tenía más clientes que adoraban sus pasteles y cada vez recomendaban más su tienda a sus seres queridos. Día a día, Todo sobre Pasteles atraía a más personas. En un principio pude establecer una hermosa relación con mis clientes, que periódicamente pasaban por la tienda y yo recordaba sus nombres y hasta qué sabores les gustaban más, me dijo Sara. Aunque con el tiempo y en la medida que más clientes vienen, se empieza a poner difícil recordarlos a todos. Además, yo no solo hago pasteles, dijo, abriendo los brazos y abarcando la totalidad de su pequeña tienda. Había un problema que la estaba abrumando. En realidad, Todo sobre Pasteles era más bien todo sobre sacrificio. Si tengo que ser profundamente sincera, la verdad es que odio tener que lidiar con todo esto. Y volvió a señalar a su alrededor. Y ya a esta altura, también empecé a odiar hacer pasteles. Antes lo amaba, pero hoy ya no puedo soportar siquiera la idea de estar rodeada de ellos. No puedo aguantar su aroma, no puedo ni mirarlos. Y entonces empezó a llorar. ¿Te das cuenta de que he estado aquí desde las 5 de la mañana? ¿Y que ya estaba levantada a las 4 para prepararme? ¿Y que cuando tenga los pasteles preparados, cuando haya abierto la tienda, atendido a mis clientes, cuando haya limpiado, cerrado, hecho las compras, cerrado la caja, cuando haya ido al banco y haya dejado preparados los pasteles para poder hornearlos mañana, serán las 9:30 o las 10 de la noche, y cuando haya terminado con todo esto, precisamente en el momento en que cualquier persona normal consideraría que la jornada ha terminado, tendré que sentarme en casa y pensar cómo haré mañana para retirar los pedidos que hice a mis proveedores, sin dejar la tienda cerrada en pleno horario de atención. Y todo ello debido a que todos mis amigos me decían que estaba loca si no abría una tienda de pasteles, dado que era tan buena preparándolos. Y lo que es peor, les hice caso. Consideré que era una forma de huir del terrible trabajo en el que estaba. Entendí que podía ser una manera de liberarme, haciendo lo que me gustaba y haciéndolo para mí. Me contó que había gastado todos los ahorros que tenía y más para poner en marcha su encantadora tienda. Los suelos eran del mejor roble, los hornos eran de las mejores marcas que se podían encontrar en el mercado. Los expositores de pasteles eran encantadores, los mejores que había encontrado. Había puesto todo su corazón en ese lugar, de la misma forma que lo había puesto con sus pasteles. Se había enamorado como una adolescente de la elaboración de esos dulces, con su tía como mentora, que había vivido con su familia mientras Sara era una niña. Su tía había llenado la cocina de la familia y la infancia de Sara con los deliciosos y dulces aromas de los pasteles recién horneados. Ella la había introducido en la magia del proceso. Preparar la masa, limpiar adecuadamente el horno, esparcir la harina, preparar las formas, cortar cuidadosamente las manzanas, las cerezas y los duraznos. Era un trabajo hecho con amor. Sara pensaba que la comprendía, pero ahora se había dado cuenta de que las cosas habían cambiado. La elaboración de pasteles se había convertido en su prisión.
lo que no solo no la dejaba dormir, sino que tampoco le dejaba tiempo para el resto de su vida. O por lo menos eso era lo que ella creía. Como si fuera poco, aunque las ventas aumentaban, los costos fijos y de producción eran altos. Debía devolver préstamos que había tomado para empezar con el negocio, y aunque le parecía necesario contratar a alguien para que le ayudara con tanto trabajo, no tenía margen suficiente para pagar un salario. Tampoco había grandes ganancias. Apenas podía hacer frente a sus austeros gastos personales. Pensé en lo desesperante que podía llegar a ser para ella encontrarse sumida en dudas, con las importantes deudas que había contraído y con tan pocos ánimos de enfrentarse a tantos problemas. Sara, le dije con tanto cuidado como fui capaz, es el momento de volver a aprender todo lo que hay que saber sobre la elaboración de pasteles. Bueno, este relato es la historia central que se desarrolla en el mito de El Emprendedor, el libro de Michael Gerber. Libro que naturalmente recomiendo enfáticamente leer si les interesan los temas de emprendimiento, de negocios, o si incluso están pensando en emprender, o si tienen un emprendimiento ya en marcha, o si ustedes son un empresario. También es muy interesante. El libro no es muy largo y tiene un montón de perlitas como esta puntualmente, que ahora voy a ir desarrollando más en detalle. Claramente en la historia vemos a una joven emprendedora que está haciendo frente a problemas. Vemos como el hecho de que tenga cierta escasez en los recursos económicos, por más que trabaje mucho y por más que esté vendiendo mucho, que tenga muchos clientes, se enfrenta a una situación económica no tan abultada, no tan holgada como para poder contratar a una persona que le ayude con tanto trabajo que está teniendo. También vemos cómo aparece el cansancio, el agotamiento mental y físico de Sara, esta chica que está llevando adelante esta fábrica y tienda de pasteles dulces. También vemos cómo tuvo al principio un gran entusiasmo por llevar adelante este negocio, por iniciarlo, y luego con el tiempo eso se desdibujó y hasta se transformó en un odio por los pasteles y por hacerlos directamente. Vemos cómo está ya poniendo en duda todo lo que hizo durante estos 3 años de llevar adelante su propio negocio, y se está replanteando sus decisiones del pasado y las actuales, obviamente. Y da la impresión de que como que entró en un callejón sin salida, ¿no? Como que ya no tiene más por dónde salir, y es por eso que contacta a esta persona que hace la historia, que cuenta la historia, que es el autor del libro, y es Michael Gerber, el autor del libro, quien la relata, porque es una historia real que es, digamos, la columna vertebral de todo este libro. Todo el tiempo el autor va desde esta historia a los conceptos concretos que quiere plantear, lo cual lo hace interesantísimo porque, nada, no solamente lo hace entretenido, sino también le pone un ejemplo clarísimo, y es lo que más me interesa traer en este capítulo para analizarlo, digamos. Digamos que estos son problemas muy habituales en los fundadores de pequeños negocios. Según Gerber, estos problemas se basan en el mito del emprendedor. Dice que hay un mito de que los emprendedores son quienes empiezan los negocios, quienes dan ese puntapié inicial, lo cual naturalmente es cierto, porque la definición básica de emprendedor es persona que lleva adelante un negocio desde sus inicios, quien lo funda, digamos. Pero sucede, dice Gerber, en muchos casos, que ese, digamos, impulso emprendedor solamente existe al principio del emprendimiento, y luego esto empieza a desdibujarse con el tiempo. Y, digamos, para entender este mito, principalmente hay que entender ese otro concepto que
introduce, que es el del impulso emprendedor. Dice Herbert que muchos de nosotros que llegamos a emprender o emprendemos, primero, antes de tomar esa decisión, seguramente hayamos estado trabajando para un tercero. Y en ese trabajo para un tercero, lo más probable es que hayamos estado haciendo un trabajo técnico. ¿Qué quiere decir técnico? Quiere decir que tiene tareas específicas para la cual es necesario un determinado nivel de destreza, de conocimiento, de experiencia y capacidad para realizar esas tareas específicamente. Esos trabajos técnicos suelen estar, digamos, en la columna vertebral, suelen ser el núcleo de los negocios, de algunos negocios. Por citar un caso, Sara, en la producción y fabricación de pasteles, es la técnica, porque los produce. Ahora bien, cuando inicia su negocio se transforma en un emprendedor, que no es lo mismo, digamos. Antes Sara era solamente una persona técnica que hacía su trabajo de producir los pasteles y después se transformó en una emprendedora cuando decidió crear esta tienda de pasteles. Muy probablemente, dice Herbert, nosotros antes de el impulso emprendedor éramos seguramente buenos con esa tarea técnica, con ese conjunto de tareas que hacen al trabajador técnico. Pero un día, probablemente por los más diversos motivos, aparece un pensamiento, una serie de preguntas que se apoderan de nosotros. Y esas preguntas son las que giran en torno a ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hago en este lugar? ¿Es esto lo que quiero para mí? ¿Soy lo suficientemente bueno en estas tareas, en este trabajo central que significa llevar adelante actividades que son el eje central de este negocio? ¿Por qué sigo trabajando para esta otra persona, para mi jefe, para mi jefa? ¿Por qué sigo siguiendo órdenes, dado que yo soy quien conoce el corazón de este negocio? ¿Podría yo perfectamente ser el emprendedor? ¿Podría yo perfectamente ser quien lleva adelante el negocio si en el fondo soy yo quien hace las tareas importantes? Dice Herbert que ahí es cuando aparecen esos sueños de libertad e independencia, de cantar la canción propia, de ser yo el propio artífice de mi futuro, de, entre comillas, ser mi propio jefe, frase que está muy de moda últimamente entre los gurús del emprendimiento que tanto nos prometen. Y es ahí cuando surge ese impulso emprendedor que para Herbert es directamente imposible de abandonar. Una vez que el impulso del emprendedor o el impulso emprendedor nos, digamos, aborda, nos ataca, es imposible bajarse de él y la única salida es ir y emprender, dejar ese trabajo en el que estábamos, ese trabajo técnico, para tomar las riendas del asunto. Por otro lado, para entender ese impulso emprendedor es importante entender que toda esta, digamos, este cuestionamiento que nos hacemos se basa en un supuesto fatal, le llama. ¿Y cuál es ese supuesto fatal? El supuesto que, digamos, es incorrecto, según lo plantea el autor, es que si se comprende el trabajo técnico que es central en un negocio, por lo tanto también se comprende el negocio. Por ejemplo, si uno es peluquero, si uno sabe cortar el pelo muy bien y trabaja en una peluquería, eso lo habilita directamente a entender el negocio de la peluquería y por lo tanto puede emprender su propia peluquería, poner la peluquería. Si uno es plomero y trabaja para una empresa de plomería, digamos que ya conoce el negocio y está a la altura y en condiciones de emprender su propio negocio de plomería. O en el caso de Sara, si uno sabe hacer pasteles, ergo sabe dirigir un negocio o una tienda de producción y venta al por menor, al cliente directamente, de pasteles. Y el problema, el supuesto fatal, dice Herbert,
es que esto directamente no es cierto, porque naturalmente son cosas completamente distintas producir un pastel que dirigir una tienda de pasteles, cortar el pelo que dirigir una peluquería. Porque el negocio que iba a liberarte cuando emprendiste ese negocio, valga la redundancia, termina por esclavizarnos, por esclavizarte, dice Herbert. El técnico asume al principio el trabajo que le gusta y que lo convierte en su autoempleo. Deja el trabajo para un tercero y empieza a hacerlo para sí mismo, tal como lo comentaba Sara en el caso. De esta manera, el trabajo se convierte en una de cientos de tareas que hay que llevar a cabo cuando uno está a la cabeza de un negocio, por más pequeño que sea. Hay que hacer muchas cosas, como se lo escuchaba perfectamente en el caso. Hay que comprar, hay que vender, hay que limpiar, hay que abrir, hay que cerrar, hay que hacer la caja, hay que hablar con proveedores, hay que hablar con clientes, hay que fidelizar a los clientes, hay que producir, hay que hacer bien los productos y entregarlos en tiempo y forma, sin problemas y manteniendo un determinado nivel de calidad para poder ser competitivos, etc. Todo esto se convierte en algo por lo que la tarea central a la que uno se dedicaba como que se devalúa, como que pierde importancia en torno al resto de todas las tareas que hay que hacer, y esa tarea se convierte en una más dentro de todas las demás que hay que realizar, y hace que, tal como lo vimos en el caso, la producción de pasteles, o el hecho de hacer los pasteles, de prepararlos, pase a ser una molestia, que la persona lo termine odiando. ¿Por qué? Porque le quita tiempo para hacer esas otras tareas que son un deber, que también hay que hacerlas, básicamente para que el negocio sobreviva. Y como para cerrar, Herbert habla de que en primer lugar, cuando el impulso emprendedor nos ataca, nos aborda, tenemos esta excitación, estas ansias, estos deseos de libertad, de independencia que hablábamos. En segundo lugar, cuando ya avanzamos, aparece el miedo, aparece el terror por meternos en este mundo desconocido de tareas que ni pensábamos que teníamos que hacer y que en realidad ese jefe al cual mirábamos con cierta desconfianza las estaba haciendo, aunque nosotros no nos estábamos enterando. En tercer lugar, ya después de algún tiempo, como vimos en el caso, aparece el cansancio y la incomprensión, el no saber qué sucede, pero darnos cuenta de que no nos alcanza la energía ni el tiempo, ni siquiera para dedicarnos al resto de nuestra vida que no gira en torno a nuestro negocio. Y finalmente aparece la desesperación. Y con ella la pérdida del sentido, la pérdida del propósito inicial por el cual iniciamos ese negocio, habiendo dejado un puesto laboral en el que éramos técnicos y en el que éramos probablemente muy buenos para llevarlo adelante, y nos transformamos en una persona que es autoempleada y que tiene mucho más problemas de lo que se hubiese imaginado antes de llevar adelante ese negocio. De mi parte, puedo decir que este caso y este tema central me sorprendió mucho cuando lo vi por primera vez, porque me di cuenta de que esto verdaderamente estaba sucediendo mucho más de lo que pensaba. Eran preguntas que me rondaban, me las había hecho en algún momento de por qué sucedía esto, de que los pequeños negocios quedaban ahí, como sin un avance, sin un crecimiento, sin innovación, sin prosperar demasiado, pero que les daba sustento económico a una persona o una familia, aunque esa persona que lo llevaba adelante tenía que trabajar muchísimo más que si no lo hubiese iniciado. Y probablemente esas personas, cuando tiene una conversación con ellas, aman su negocio, pero a la vez son muchas veces fuente de diversos problemas y de problemas nuevos cada día que se los abre.
Esto por supuesto que es una generalización y es una quizás simplificación de los hechos. Claro está que no todos los emprendedores tienen que pasar necesariamente por esta dinámica, y claro está que en la medida que uno entra en esta dinámica de emprendedor y vuelve a ser técnico y, digamos, se mete en ese callejón sin salida del que hablábamos, se puede salir de ese callejón, se puede avanzar, y de hecho el libro, puntualmente Michael Herbert, habla en otros capítulos de el ciclo de vida de los emprendedores y de cómo ese camino puede seguir hacia adelante. Pero eso ya sería tema para otro episodio. En general me gusta este concepto para empezar el podcast porque es uno de los conceptos más básicos del emprendimiento, de por qué emprendemos, de por qué muchas veces los negocios que nos prometían libertad e independencia pueden terminar absorbiendo nuestra energía y nuestro entusiasmo por llevar adelante el negocio que muchas veces, como decía en el caso y como seguramente quien escuche haya sentido o vaya a sentir, nos enamoran los negocios que nos resultan interesantes. Hasta acá el episodio de hoy. Es un orgullo para mí que se hayan quedado hasta el final. Todas sus críticas y recomendaciones serán, por supuesto, mucho más que bienvenidas. Mi nombre es Nico Zambón. De mi parte, seguiré compartiendo conceptos e ideas que me hayan servido para cambiar el modo en que veo los negocios. Un fuerte abrazo.